Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. A propósito de los últimos acontecimientos políticos en la sociedad dominicana, hemos querido invitar al doctor Carlos Andújar Persinal, antropólogo, un gran estudioso de lo social y lo cultural en la República Dominicana, para que nos eche una mirada desde su quehacer intelectual sobre lo que ocurrió en las elecciones y lo que podría venir en la sociedad dominicana, podemos decir con este punto de quiebre que hubo, un partido como el PLD, tantos años en el poder, es derrotado y echado del poder. Hola Carlos, ¿qué tal? Hola Gustavo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu público? Agradecido de estar contigo. Sabes que he estado otras veces. Soy asiduo de tu programa, pero la distancia nos alejó un poco por el coronavirus, pero a tus órdenes para tratar este tema y cualquiera Bien, que te... ¿qué tanto podría el pueblo dominicano, la sociedad dominicana, esperar el comienzo de un cambio profundo a partir de la asunción del nuevo gobierno que encabezará el presidente Luis Abinader y las fuerzas sociales y políticas aliadas? Mira, yo no sé si todas las expectativas estarían eh, complacidas con el nuevo gobierno. Lo que yo sí sé es que la sociedad se hastió de un modelo. Y ese modelo de gobierno que se inició en el 66 y que ya venía arrastrando viejos formatos anteriores, llegó un momento que se agotó. Tú sabes que la desaparición de Trujillo en el 61 inició lo que la historia dominicana reciente le llama la transición democrática. Es la nuestra, la más larga de toda América Latina. Todavía nosotros estamos en transición democrática. No tenemos práctica hoy en el 2021 que son del siglo XIX. Entonces, obviamente, cuando tú ves los casos que escandalizan los procesos electorales, te das cuenta que nosotros aún no hemos superado en práctica política el siglo XIX y la primera parte del siglo XX. El Es una caudillismo, tradición de más de 60 años. mira, Pedro Santana era caudillo y Leonel Fernández, Danilo Medina y Hipólito Mejía eran caudillos, lo que quiere decir nosotros todavía estamos en el caudillismo. Entonces, no hemos superado ese esquema, pero yo creo que quien se cansó fue la sociedad. A esa sociedad a la que nosotros habíamos cuestionado muchas veces, por cherchosa, porque estaba en la juca, porque estaba en lo que sea, pero es la que también recibe eh, lentamente el sedimento de una mala práctica política. Y va acumulando y estalla. Yo creo que ya estalló, pero no estalló por rabia, porque hay dos tipos de hastío y de estallido de los hastíos. Está el que es repentino, que es aquel que ante una coyuntura revienta, es un hastío que ha acumulado insatisfacciones, pero es provocado por un elemento coyuntural. Ese a veces no promete mucho. El que promete es el que acumula y sistematiza la lucha, que fue lo que pasó aquí, que se comienza a evidenciar con hechos aislados y que luego se encadenan, como pasó, por ejemplo, el 16 de febrero del 2020. Un hecho atropellante para la democracia dominicana pasó desapercibido a las 5:30 de la tarde, comenzaron 50 muchachos frente a la Junta Central Electoral y de ahí se desató todo un movimiento que puso en evidencia las dolencias de la democracia nuestra. Entonces no fue un estallido de rebeldía y violento, fue consciente, firme, sistemático y con propuestas alternativas a la crisis coyuntural que vive la Estamos República Dominicana. asistiendo en la sociedad dominicana a una ruptura consciente, reflexiva. Yo no sé qué tan consciente y reflexiva sea un país, quizá por las características históricas nuestras, pero a veces los mismos analistas nosotros subestimamos las capacidades de los pueblos
su imaginario y sus hastíos. Y yo creo que lo que nosotros estamos viviendo como protagonistas del hecho histórico es la ruptura de un modelo. En ese Ruptura de un modelo hay modelo, esa es la mucha gente, clave. sí, esa es la clave. Y en ese modelo hay mucha gente involucrada y mucha gente responsable y mucha gente que va a salir del juego político, desde comunicadores, políticos, partidos, empresarios, intelectuales, analistas, que han acomodado sus análisis a los procesos sin hacer el esfuerzo de interpretar la complejidad social y se van de paro. Y las encuestas se van de paro. Yo creo que esta ha sido una lección que le ha dado el pueblo a todo el mundo. Es de allá para acá el discurso. Por eso, cuando tú me dices, por eso las expectativas están. Quien tiene que cumplir es el que llega. Porque las razones de esas son estructurales, las razones de esa insatisfacción no son coyunturales. Y como no son coyunturales, no pueden ser satisfechas por acciones desconectadas, por un tente ahí, por una consulta que luego se convierta en omisión, en una omisión tradicional, en una invisibilidad histórica que han tenido los movimientos sociales. Yo creo que no, yo creo que hay que tomar en serio, porque la crisis, si todos nos sentamos, la crisis es estructural. Y el pueblo ya no aguanta todas las deficiencias que muchas de ellas les afectan a ellos. Porque nosotros decimos que este es un pueblo que es clientelismo y este es un pueblo de chercha, sí, eso se puede admitir, pero este mismo pueblo fue el que dio el voto. No fue el pueblo consciente, analítico, teórico, clase media. La clase media se rebeló, pero la votación fue alta a pesar de la abstención. La diferencia fue alta contra el modelo que representaba el PLD, pero el PLD lo que estaba reproduciendo viejos esquemas que lo magnificó, que lo había hecho el PRD, que lo había hecho el Partido Reformista, y todo conforme y todo bien. Por eso los analistas decían, no, aquí no va a pasar nada. Yo oí gente decir, el PLD no se va a dividir. ¿Pero por qué el PLD no se podía dividir? ¿Por qué un analista se encerraba en decir que no se iba a dividir porque tenía 20 años? Porque eso niega la dialéctica, por Dios. Para un analista social, eso niega la dialéctica. Ahí había contradicciones, en algún momento eso iba a quebrar, porque el PLD no está en Marte, no son marcianos los PLDistas, son dominicanos, son terrenales, y todo el mundo sabía que se lavaban los trapos dentro, porque eso era parte de una simulación, porque eso hace tiempo que dejó de ser lo que era. Hoy los analistas no sabían eso. Entonces yo creo que con los analistas sociales ha pasado también una especie de cuestionamiento a los esquemas de análisis de la sociedad. Carlos, vamos a poner un puntito para una primera pausa. Cuando volvamos, quiero que me des tu reflexión. Este gobierno llegará con una gran base de apoyo, diversa esa base, porque confluyeron muchos sectores y una coalición de diversas fuerzas políticas, y eso legitima mucho al próximo gobierno, pero la legitimidad, como tú sabrás, se puede fortalecer o se puede debilitar. Vamos a ver qué tú reflexionas sobre ese aspecto. Vamos primero a la pausa. El doctor Carlos Andújar Persinal es nuestro invitado de este día. Gran legitimidad le dio el pueblo al presidente Luis Abinader y a su proyecto, su propuesta. ¿Cómo podría el nuevo gobierno fortalecer esa legitimidad y al unísono llenar expectativas de la sociedad dominicana que decidió que había que sacar al PLD del poder? Bueno, la historia, por no decir la sociedad, porque yo creo que son coyunturas,
que envuelve todos los sectores de los que tú hablabas, pero también lo que llamaba Vladimir Lenin el momento y la oportunidad política, el momento histórico. Si desaprovecha el presidente Abinader, el Partido Revolucionario Moderno, las fuerzas que están a sus alrededores, la coyuntura política, van a perder lo que le llama el sentido de la historia. El sentido de la historia. El sentido de la historia. El sentido de la historia es que el momento histórico exige los cambios que te ponen en el camino. A ti de pensar en la historia o negar la historia. Entonces el presidente dice, yo quiero que a mí se me recuerde como un presidente. Eso se llama tener sentido de la historia. Como un presidente. A Leonel Fernández le dieron la oportunidad histórica y la desaprovechó. La historia ha sido cándida y le ha dado otra oportunidad. Casos atípicos en la historia. Y Leonel puede terminar bien con la historia dependiendo del rol que juegue. Ya comenzó a jugarlo, por razones que fueren, no vamos a entrar en detalle de esas razones. Le dieron otra oportunidad y yo creo que él también es parte de ese tejido, porque él pudo bien haberse quedado de ese lado, no lo hizo. Eso es lo que llama el sentido de la historia, y él aquilató el sentido de la historia, tardío pero lo hizo. Pero a Abinader le están dando otro, y se la dieron tal vez a Hipólito, aunque tuvo las desventajas del momento de la crisis del 11 de septiembre y la crisis bancaria, que son aleatorias y externas. Pero a él actualmente le han dado la oportunidad histórica, de la que no se puede adueñar porque tampoco es de él. Es de la historia, del momento y de la sociedad y de los grupos sociales, que son los que movilizan los procesos sociales. No es un problema personal, porque la historia no son personalidades, estos son procesos. Y el que se sabe montar en los procesos es el que se queda en la historia. Y el otro, entonces, la historia lo aparta. Es lo que se llama el juicio histórico. Entonces, el juicio histórico que sería es que dentro de 10 años nosotros digamos, caramba, pero a Abinader le dieron todo el mundo para hacer lo que tenía que hacer. Entonces, comenzó a hacer otra cosa. Y ahí se negaría lo que se llama el sentido de la historia. Él ha dicho que lo va a hacer. Viene entonces ahora la oportunidad de que lo haga. Por eso yo creo que las críticas de antemano son correctas, porque crean el sentido de la advertencia y la vigilancia, pero precipitada porque todavía no es poder. Pero el presidente Abinader ha enviado algunas señales, sí, de por dónde irá su gobierno. ¿Qué te parecen a ti? Muy buenas, muy buenas. Yo creo que está dando esas señales con desprendimiento y con humildad de que quiere hacer eso. Habrá fuerzas que se opondrán, que son las fuerzas que representan el anacronismo histórico, y ahí vendría entonces una confrontación entre las fuerzas que se oponen a desentar la sociedad dominicana y aquellas que consideran que deben impulsarse. Los partidos son instrumentos, pero no son la sociedad. Son instrumentos que deben interpretar los procesos. Y sus líderes, como el caso de Abinader, que en este momento sería mucho más líder si es capaz de encauzar el sentimiento de la gente, porque es un sentimiento que hay de que nosotros queremos adecentar este país, de que se puede vivir en democracia reduciendo el presupuesto nacional, que podemos hacer una sociedad sin clientelismo, sin corrupción, o con mínimas corrupciones, o por lo menos con un régimen de consecuencia, porque nosotros tampoco somos santos, no estamos en Marte, pero que hay un régimen de consecuencia, que se separa la justicia, que se profesionalice el Estado, que haya concurso, no porque tú seas del partido que te nombre, sino que haya concurso de oposición para los puestos públicos, porque el Estado requiere, como el sector privado, competencias profesionales para que sea eficiente. Y eso no lo podemos hacer, eso no es una cosa. Ahora, la gente, las masas, como dicen los sociólogos, buscan
los instrumentos y los líderes. Si desaprovechan la historia entonces los arrincona. Eso le pasó ¿Tú a piensas Leonel. que es una grandísima ahora, oportunidad que tiene no solo el presidente Luis Abinader? Es decir, estamos hablando de un partido, de una coalición de partidos, de unas personas que tienen ya una trayectoria en el quehacer político. ¿Qué tan conscientes podrían estar o qué tanto están leyendo el sentido de la historia en esta coyuntura? el que lo está leyendo mejor es el presidente. El ¿Por que lo qué está tú dices que leyendo él lo está bien, leyendo bien? él lo está leyendo bien. Después la sociedad. Lo que yo creo que no lo están leyendo muy bien es la clase política ¿Por de qué? todos los partidos, porque ha sido la ¿Por? gran beneficiada. Y meterse en reformas que le quitan poderes crea entonces los conflictos de intereses que las hay en el PRM. Por lo tanto, la lucha también es contra aquellos que representan el anacronismo dentro del propio proceso de cambio. Porque la historia, la dialéctica es esa. Todo cambio lleva su propia negación. Esa es la dialéctica. Estos no son santos todos y aquellos malos, como ese criterio de que nosotros somos los sanos y aquellos los corruptos. No es así. Ahora la sociedad lo que tiene que darse instrumentos, instancias, instituciones y leyes que regulen el comportamiento, sobre todo los funcionarios públicos. Entonces, él tiene en las manos eso, como lo tiene el PRM. Los líderes del PRM deben entender que la sociedad les dio una oportunidad no para que ellos vayan al poder a repetir las acciones que la sociedad rechaza de todos los partidos, sino a producir un modelo de comportamiento distinto en la clase política, en los funcionarios públicos y en la administración del erario, que de lo que la sociedad está cansada. Y eso no quiere decir que algunos metan la pata, pero eso Juan Bosch dijo, yo no tengo hermanos, yo no tengo familia, yo no tengo amigos, porque el Estado, el presidente tiene que separarse de los intereses, incluyendo los intereses familiares, porque representa el bien público. Ese reto es lo que nos haría madurar políticamente. Nosotros estamos en una etapa extraordinaria en términos sociológicos, históricos, de dar un salto con mínimas cosas. Estamos en medio de una crisis, estamos en medio de una pandemia, pero genera subjetivamente esperanza, acciones que la sociedad aspira que no son materiales. Porque hay acciones de la debilidad democrática dominicana que no son materiales, que son de orden político. Y que nosotros vemos señales de que posiblemente la haga, porque imagínense usted, si después de toda esta promesa y todos estos nombramientos, comenzamos a repetir la decepción que viene en los pequeños. Y entonces, si a Abinader le diera una oportunidad histórica, el compromiso con la historia, no con el partido. Y si el partido compromiso es con la historia y no con el partido. Me quedo con esa sentencia que tú haces. Vamos a una nueva pausa y volvemos. Estamos conversando con el doctor Carlos Andújar Persinal, directamente desde Santiago, porque el doctor Carlos Andújar Persinal, sus quehaceres intelectuales los hace sobre todo desde Santiago de los Caballeros. Tú te has quedado en Santiago ya a vivir, ¿verdad? Sí, yo me he quedado en Santiago. Bueno, tranquilo. hemos visto algunas señales interesantes luego de las elecciones y de algunos de los protagonistas de estos procesos. De manera espontánea, el propio senador electo de Santiago, don Eduardo Estrella, que es un aliado del PRM, la senadora del Distrito Nacional electa, Farideh Raful, el senador de la provincia de Santo Domingo, don Antonio Tavera Guzmán, las tres demarcaciones más importantes en términos de peso económico, político, social, que tienen las mayores poblaciones, además que son el núcleo de la economía dominicana prácticamente, exceptuando las provincias turísticas.
han hecho una promesa solemne: renunciar a una serie de privilegios a los cuales el PLD, en el ejercicio tan prolongado de gobierno, le quiso dar legalidad. Aprobó una reglamentación, una ley en el Congreso. Esa decisión de alguna manera no genera un ambiente que compromete a otros a tener que asumir la misma actitud, y ese ambiente de alguna manera propicia cambio. Sí, va a obligar a otro a pensarlo y va a confrontarlo también, porque hay quienes no van a querer desprenderse de ese privilegio. Y esa lucha en un mismo partido también es necesaria. Porque esa creencia que se tiene que los partidos no tienen contradicciones es un absurdo. Los partidos son intereses que se conforman, no un proyecto absolutamente unificado, hay contradicciones. Y el De hecho, PLD es nos acostumbra saludable que a existan. decir, y es saludable que exista porque si no se convierte en una alianza de comadres y compadres. Y así no, porque eso es lo que hace que tapa los errores afectando a la sociedad. Los partidos son instituciones públicas y como son instituciones públicas, su contradicción tiene que ser pública, porque ellos no están administrando una empresa privada, es una empresa pública para administrar el Estado. Y las contradicciones que la prensa a veces la exacerba con el ánimo morboso de producir inquietudes y distorsiones de lo que está pasando. Tiene que haber contradicciones y si la hay está sano eso. Y está bien. Y si hay 7 diputados y 3 senadores que no la quieren, tiene que ponerse claro porque la gente no vote por ellos. Y para que las comunidades donde se votó por ellos le cuestione ese comportamiento. Porque así es que se va a construir la democracia. No es tapando los errores. Ni el PRM debe tapar sus contradicciones. El reto del PRM es saber si fue un cambio de sigla o fue un cambio político. Es ahora que se va a demostrar eso. Es ahora Sí. que se va a demostrar eso, porque el poder vuelve loco a la gente. Otro aspecto, Carlos, el presidente Abinader ha hablado de reforma en el Estado, de unas reformas, por ejemplo, esas estructuras, unas que se juxtaponían a otras innecesariamente, reducirlas, tratar de concentrar los esfuerzos para administrar recursos, para economizarlos y destinarlo a otras cosas. Por ejemplo, Sodefón Pérez ha dicho, todo ese dinero que se usaba ahí necesariamente irá a salud. ¿Cuáles otras áreas tú piensas que se podrían transformar para mejorarlas en el Estado Dominicano? Bueno, yo creo que hay otras áreas, INESPRE, es decir, hay muchísimas dependencias que son clientelares, que no son expresión de una organización del Estado. El Estado pasó previamente por una discusión cuando el Estado moderno de la Ilustración se crea a propósito de lo que era esa función de organizar la vida pública. Y Jean-Marie, un pensador, economista y fisiócrata, Gornay, le hizo una crítica al concepto de la burocracia, es decir, el Estado está muy relacionado a una organización administrativa que en sus inicios, por este pensador fisiócrata, fue cuestionado como deficiente, y luego Max Weber, ese pensador sociólogo alemán, dio un visto bueno a la eficiencia del Estado como organizadora funcional de la administración pública. Entonces hay esas dos visiones, pero obviamente los estados más eficientes ahora mismo, por ejemplo en Europa, son estados profesionalizados. Y la profesionalización es parte de una de las necesidades que el Estado tiene, cualificar su mano de obra. Por eso te hablaba ahorita de concurso de oposición y eliminar la cuota de los partidos políticos en el Estado, porque usted no hace política para cobrar y el Estado no es una finca de los partidos políticos. Entonces, esa primera decisión de reorganizar las estructuras administrativas para eliminar, por ejemplo, duplicidades, nóminas, etcétera, es sana.
Y es un mensaje hasta extraño para el dominicano, porque son cosas que los dominicanos no lo veíamos, nos está sorprendiendo con muchas decisiones, que hasta aceleradas resultan para las expectativas que nosotros teníamos del gobierno. Entonces, si se logra eso, nosotros damos un gran paso. Porque aquí, en primera fase, lo que hay que hacer es reorganizar algunos formatos del ejercicio democrático dominicano. Y eso ni requiere una revolución, ni requiere inversión, sino voluntad política. Y la voluntad gracias. Política, Muchas gracias, Carlos, por este tiempo y tus reflexiones siempre muy atinadas y valiosas. Muchas gracias, doctor Carlos Andújar Persinal, desde la ciudad de Santiago. Y a ustedes también, amigas y amigos, gracias y no se vayan, que hay más en Acento Portal y Acento TV.